sean todos ustedes bienvenidos a Desde la Frontera, episodio 4. Sean bienvenidos, como les digo, a participar, a disfrutar de este episodio. Si tú crees que puedes aportar algo más a la conversación, no dudes en dejar tu comentario acá abajo. Desde la Frontera, en CC Play. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestras redes sociales y a mantenerte atento a la información a través de Instagram, y también estás cordialmente invitado a escuchar la radio, CCP Radio. ¿Estás listo para comenzar este nuevo episodio peliagudo? Peliagudo porque todos tememos. Todos alguna vez, quizás no ahora, pero cuando niños pudimos haber tenido temor del personaje que abordaremos. Pero antes, como es costumbre, relacionaremos la temática a nuestra zona, a nuestra localidad, que es el Concepción no solamente urbano, sino todas las comunas que componen el Gran Concepción. Y les pregunto de antemano, y quizás los más catastrofistas dirán que sí, Concepción, ¿se parecerá al infierno? Porque Concepción ha caído y ha surgido muchas veces, incontables veces desde su fundación, así como también sucede en el inframundo, un lugar de castigo y de fuego eterno. Yo creo que varias veces nosotros nos podemos haber sentido así, pero Concepción ha sufrido muchos ataques en la evolución desde su fundación. Fue destruido por incendios, por cataclismos, por maremotos, de distintas formas, y acá estamos, resilientes y compartiendo una vez más, haciendo de tripas corazón, como se dice. Así que Concepción ha caído, pero ¿para qué? Para reconstruirse, y una y otra vez, en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, como por ejemplo pasó en el terremoto. Ha pasado en el pasado, valga la redundancia, como en el terremoto del 60, cuando se destruyó la catedral. Y pasó en el 2010. Muchos se acordarán, los que todavía no habían nacido, les va a tocar su turno, no se desesperen. Pero es como si no pudiéramos escapar de este fatídico destino en nuestra querida ciudad de Concepción. Es por esta misma razón que Concepción ha resurgido no solamente de los ataques incendiarios, estoy hablando de los tiempos de la conquista, sino que también de hecatombes que han ocurrido, como las crecidas del río. Antiguamente el río salía, llegaba hasta la plaza. En una oportunidad hubo lo que se detalló en la época como un huracán, que causó gran destrucción, no solamente en la periferia, o como podrán pensar, quizás era una tromba marina. No, entró en la ciudad y destruyó la plaza de armas, arrancó los árboles de cuajo y quedó, en este caso, registro de aquello. Así que Concepción podríamos decir que está ligada en su historia como tal a la destrucción. Algunos podrían incluso verlo como un castigo divino, cosa que está en boga hoy en día con relación, por ejemplo, a las prédicas en la plaza, a la agresión de que algunas personas manifiestan con relación a la religión. Así que algunos lo pueden también interpretar como que es un escenario donde el diablo metió la cola, como decían las abuelitas antiguamente. Así que ustedes ya se habrán dado cuenta que ha llegado el momento de hablar ¿de quién? Del diablo. El enemigo, el mandinga, el cachudo, Belcebú, patas de hilo, Satanás, Luzbel, demonio y tantos otros nombres que tiene esta criatura. Pero es interesante señalar, a mí me gusta mucho el arte en general, de por qué nosotros tenemos el concepto de un diablo, primero que todo, rojo, con cuernos y con patas de cabra y otras tantas entonaciones que uno le puede dar a esta imagen. Y para esto hay que tomar en consideración de dónde viene, cuál es la primera imagen o referencia que se tiene del diablo. Y para eso les invito a presenciar la imagen que aparecerá acá por obra, no del diablo, sino que por obra de la tecnología, de la primera representación que se tiene del diablo, que corresponde a el periodo, en este caso, al siglo V después de Cristo. Es la primera imagen referencial que se tiene del diablo, de la Basílica de San Apolinar. Y acá podemos hacer un ejercicio, podemos hacer un juego. Adivinen quién es el diablo, porque aparecen tres personas representadas. Una es Jehová, el otro es Jesús, y el otro, por defecto, tendría que ser el diablo. Y probablemente te vayas a equivocar, porque el que está de rojo no es el diablo. Acá se hace mención justamente al juicio final, al apocalipsis, cuando se separan las ovejas de los corderos. Entonces, si miramos los animales, podemos darnos cuenta de quién es el diablo.
es el que está con los corderos y Jesús está de rojo. Y el rojo es un color que a través del tiempo también ha ido evolucionando. El color rojo tiene un simbolismo, es la fuerza, es la potencia, pero también es la perversión, la lujuria. Así que en este caso el concepto del rojo, al igual como ha pasado con otros colores, ha ido mutando a través del tiempo. Y lo que es importante ver también que todos estos personajes, tanto Jehová, Jesús y el diablo, en un comienzo se interpretaban de la misma forma, como figuras de poder. Por eso tienen este halo que representa el poder. Ahora estamos acostumbrados a que sea un símbolo de la santidad, pero antiguamente era del poder. Y las primeras apariciones que tenemos como registros escritos vienen ni más ni menos que de la Biblia. En este caso de la Biblia ortodoxa, porque muchos pensamos o creemos que la Biblia que está en todas las casas es como el canon de la Biblia, que es lo que nos han hecho creer muchas veces. Y si bien es cierto, sí, porque ya tiene muchísimos siglos de tradición y de antigüedad, pero la Biblia ortodoxa tiene libros que no tiene la Biblia tradicional. Y ahí, por ejemplo, está el libro de Enoc, donde se detalla por primera vez, porque es más antiguo que la Biblia tradicional que nosotros conocemos, a Satanael, un príncipe expulsado del cielo porque conocía la diferencia del bien y el mal, y él se rebeló. Entonces, en la Biblia tradicional, en la que tenemos en la casa, se menciona a el Satán. Se menciona 48 veces, es importante, y el diablo 33, porque el diablo es una palabra nueva. De hecho, el concepto de diablo se incorpora en la Biblia recién en el año 1568, o sea, ya existía Concepción, ya existía Santiago, los españoles ya estaban en Chile y recién se traduce la Biblia al castellano. Y es ahí donde se castellanizan los nombres, porque lógicamente en el antiguo Oriente no existían los nombres de Juan, Pedro, María, ni tampoco del diablo. Eso del diablo se toma de la Divina Comedia, en donde este personaje que también se representaba ahí tampoco estaba en el fuego, sino que en el hielo. Y de ahí se incorpora. Pero hay que también ver que el Satán no es un nombre como tal, sino que es un cargo, es el acusador. Entonces era una persona, bueno, a nadie le gustaría que lo acusaran, ni mucho menos el diablo, pero en este caso el Satán viene de ahí. No, era en realidad no era como un villano o como un personaje contrapuesto. Lo que pasa es que esta cultura que nosotros tenemos viene de las religiones que son abrámicas, que son las religiones que creen en el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, y también en este caso se produce que el pueblo judío estuvo sujeto a lo que fue el concepto del zoroastrismo, donde ahí sí existía un bien y el mal. En el cristianismo no lo existía y se incorpora esta figura como para darle, en este caso, mayor profundidad o dualismo que no existía en el pueblo judío. Diablo proviene del latín diabolos, que en este caso quiere decir que es un adversario. No es como el concepto que nosotros nos imaginamos que es algo demoníaco. De hecho, la palabra de demonio viene del griego daimon, que es un genio. Así como el genio de Aladino, a eso se refiere. Y llega a nosotros, en este caso, enriquecido más por la cultura tradicional que le va otorgando características, como por ejemplo el que tenga cachos, viene de estos dioses antiguos romanos y griegos que era Pan, del mismo Peter Pan. Por eso Peter Pan muchas veces se le representa con estas orejitas y también es interesante, quizás un día hablemos de los cuentos y la relación que tienen. Pero ¿existe el infierno? De hecho, Juan Pablo II habló del purgatorio, del limbo, incluso el mismo Papa Francisco en la actualidad, en su pontificado, tuvo que salir a contradecirse a sí mismo, porque explicaba que este concepto del infierno es metafórico, no hay un lugar donde los malos se van a ir a quemar por la eternidad, aunque algunos pretenden hacernos creer que sí. Y también es interesante de preguntarnos, ¿se nombra el infierno en la Biblia? No. No se nombra, se nombra un lugar que es del fuego eterno, del calvario, del suplicio, pero el infierno como tal no, porque infierno solamente, el concepto de la palabra, la etimología de infierno es inferior. Entonces si hacemos alusión a lo que dice la Biblia, que estos ángeles caídos, o sea, no se cayeron, los botaron, ¿y dónde cayeron? Acá, o sea, esto es el abajo, esto sería como promulgan algunos, el infierno. Y el Averno, que sí se nombra en la Biblia, es un lugar real, es un volcán que existe en Italia, es un cráter donde se hacían antiguamente sacrificios animales. Uno iba, pagaba su animalito y entraba en este caso la persona que ostentaba el poder, los sacerdotes,
entraban con tu sacrificio que pagabas para que te fuera bien, tuvieras fortuna y salud, y el animal moría. Pero moría mágicamente, moría como de la nada, ¡pum! Caía, sucumbía ante el Averno. Y todos decían, oye, pero entonces estos sacerdotes tienen poderes porque los animales mueren y ellos no. Y hoy en la actualidad, como es un lugar que existe, que es un lugar de hecho, podríamos decir que turístico, se determina que a ciertas horas del día estas emanaciones tóxicas del volcán llegan a la altura más o menos de la cintura. Entonces estos sacrificios que ofrecían sabían a la hora que iban a morir estos animales y ellos no. Porque si en cambio tú te introduces en ese lugar en la hora que no es conveniente, que no es adecuada, incluso tú mismo podrías perder la vida. Así que es súper importante mantener eso dentro de lo que es el contexto general. Ahora, el diablo en el folclore local. Folclore no me refiero a la música, que también existen también, podríamos vincularlo o analizarlo de un tema musical, sino que de lo que es. El folclore, ¿qué es? Es la forma de ser de una comunidad, sus creencias, y en este caso, dentro de la mitología chilena, que es un tema que aquí me encanta, sí aparece estas figuras que son contrapuestas, que son como malignas, como por ejemplo podríamos nombrar el imbunche, porque el imbunche es una criatura pobre y desdichada que en realidad se transforma en algo horrible, pero no es porque él quisiera. Se dice, y hay mucha narrativa popular, hay mucha bibliografía con relación a esto, que, por ejemplo, relacionado con la brujería, el primer acto de un brujo que debería cometer, estoy hablando de la brujería nacional, es darle muerte a un ser más querido. Y generalmente, si no son los padres, son los hijos. Y estos brujos nacionales necesitan una vida, y esa vida tiene que, primero que todo, no tiene que ser bautizada. Aquí eso de la dualidad del bien y el mal tiene que estar muy bien marcado. Por eso que los brujos dicen que deben lavarse el bautismo en un traillén. Un traillén es una caída de agua, una especie de cascada, donde por un ciclo lunar, o sea, por 28 días, tienen que ir cada noche a lavarse el bautismo. Pero existen los guardianes de las cuevas, que son los renis, donde se ocultan estos brujos. Vamos por partes. ¿Qué es un reni? Dentro de la, no voy a decir de la mitología, dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, los renis son lugares mágicos. Existen en la realidad, pero son como portales, por así decir, dimensionales. Porque hay narrativas que dicen, por ejemplo, que los renis es el lugar de donde se dirigen los tuetués, pero no es porque vayan a hacer a juntarse ahí a hacer un convite, un comistrajo, sino que eso les permite, por ejemplo, se comenta que acá en Laraquete hay documentación de ello, que se dice que existía un reni, que hace poco tiempo lo taparon porque pasó por ahí la carretera. Lamentablemente, pero a la fecha hay comunidades mapuches que lo están tratando no de desenterrar, pero hacer ahí sus rituales, como hacer en este caso poner lo que es un rehue, hacer las rogativas. Era un lugar importante para ellos. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno ingresaba por este reni del Araquete y podrías, por ejemplo, salir por la cueva de Salamanca o por la cueva de Iquicaí. Son como especie de túneles de gusano o agujeros negros que les permitía de una forma mágica, por así decir, estar en un lugar y aparecer en otro. Se dice de estos renis, por ejemplo, que las personas cuando necesitaban resguardar sus animales se metían en estas especies de grutas pequeñas, pero con un rebaño grande, con una gran cantidad de animales, y si alguien iba a ver cómo estaban o a darle forraje, ya no estaban ahí y aparecían o en otro lugar o en otro momento ahí. Eso es lo que sería un reni. Y los imbunches, que era que estaba hablando, son los guardianes de estos renis. Los imbunches son niños que no son bautizados, que son o robados al nacer o son vendidos por sus propios padres, ya sea a través, en este caso, de un pago de grandes sumas de dinero o otro tipo de pagos que tienen que ver con la magia, de otorgar un ser que va a dar riqueza, pero a través del dolor. Y un imbunche es una criatura que en el momento de nacer sufre muchas torturas. Primero es su pierna, es empezar a torcer, a doblar y a quebrar, y se pega por sobre la espalda, y también para que este ser no pueda hablar, su lengua es rebanada. Y también sus dedos van siendo torcidos, y no solamente se va rompiendo y quebrando su cuerpo, sino que también su espíritu, y estos seres también van aprendiendo de estas reuniones, de estos rituales de magia, y tienen también una especie de poder maldecir, de poder incorporarse o no en esta realidad. Esos son los imbunches. Si tú quieres conocer un poco más de lo que es el imbunche en profundidad, yo te invito amablemente que en Spotify puedas buscar cuentos, que no son tan cuentos como parecen,
escribes Imbunche y ahí hay un cuento totalmente gratuito. Si está en ti, puedes dejarle un like y compartirlo. Un cuento que escribí hace un poco tiempo atrás relacionado con esta criatura. También lo mencionábamos anteriormente, el tuetué. El tuetué es una forma, se dice que negativa. Yo tengo una visión distinta. Creo que si tú no te metes con él, no le ofreces nada, no lo insultas, es solamente un ente más, así como eres tú. Pero hay personas que tienen mucho temor de ellos porque, primero, se dice que su vocalización es distinta. Se dice que cuando el tuetué canta, anuncia una fatalidad o una muerte de un adulto. Pero en este caso, cuando emite su graznido, que parece una risa, se dice que está anunciando la muerte de un niño. Yo sí creo en el tuetué, más allá de creerlo, tengo la convicción de haberlo escuchado muchas veces. En los últimos meses lo he escuchado un par de veces. Hace pocas semanas atrás lo escuché acá muy cerca del Puente 7 y también he consultado con expertos ornitólogos que estudian el canto de las aves, le he mostrado el audio y me han dicho que no logran reconocer que es una especie que es un graznido, que aparentemente sería una especie de ave acuática, tal vez, no sé, tú como una tagua, un pidén, una garza por el tipo de vocalización, pero que es un canto no clasificado. Y también hablando de estas criaturas que se podrían interpretar desde el lado oscuro de la fuerza, yo creo que el más terrorífico de todos, a pesar de que todos guardan su terror, para mí es el Huitranalhue. Porque el Huitranalhue dentro de la cultura y de la cosmovisión mapuche es una criatura que tiene facultades, como por ejemplo darte fortuna, darte riqueza, pero el cobro también es muy alto, el que hay que pagar. Primero, el imbunche lo voy a explicar de la mejor forma posible para que hagan la idea. Es una persona que perdió la vida, que ha fallecido, a la cual en la tumba, en la sepultura donde ha sido en este caso inhumado, se hace un ritual de 4 días. Después de eso, se saca un hueso de esa persona y en calderos, con porciones, con mancias, con ungüentos, se crea una criatura que se aparece, que se manifiesta en esta realidad y la opción de que esta criatura aparezca en esta realidad, en la función, es comercial. Los brujos no lo utilizan, solamente lo crean para venderlos. Y el pago que hay que dar por ellos no solamente es un pago monetario, sino que también el propio Huitranalhue tiene un cobro, y ese cobro para la persona es la vida de sus seres más queridos. Ustedes, por ejemplo, pueden visitar la página de la Municipalidad de Hualqui, en donde hay una parte donde habla de su tradición, de su narrativa antigua, y hay una casona de adobe que hoy en día solamente quedan los cimientos, y se dice que en esa casona había un pacto en este caso de este tipo, donde hay que pagar con la vida de los familiares y cuando no quedan más familiares van quedando solo los peones. Y ese es el Huitranalhue. Existe una versión que el Huitranalhue es un adulto, existe la versión del Anchimayén. El Anchimayén es algo bastante similar, pero se hace con niños y también se utilizan con conceptos negativos y también pueden ser utilizados con el concepto negativo para hacer el bien. Y se dice que depende de la alimentación que se le den a los Anchimayén. Los Anchimayén que son buenos, que son positivos, primero tienen un color blanquecinos, celestes, que se presentan a las personas como orbes, especies como de melones un poquito más chicos que flotan, que nunca aparece uno solo, o hay uno, o hay 3, aparecen en números impares. Cuando son de estos colores blanquecinos, se dice que son positivos porque han sido alimentados con leche y con miel. Y cuando son de un color rojizo, son más violentos entre ellos, se chocan, juguetean de alguna forma. Dicen que levitan ahí más o menos como una altura de 1 metro, 1,20 metro del piso. Y estos que son rojos, que serían malignos, son alimentados de sangre. Eso sería la versión del Huitranalhue en niño, que son los Anchimayén, que también dicen que se reviven, pero en este caso del huesito de un pie. Hay muchas historias que tienen relación con apariciones también dentro de las carreteras y dentro de lo que son los huecufes, como el Huitranalhue sería un huecufe, también existe el canillú. El canillú y el queltrehuecufe. El queltrehuecufe es el cuero del agua, que si bien es cierto no es un personaje negativo que aparezca a hacer el daño, es muy bien sabido, por lo menos dentro de la cultura popular, que esta criatura aparece
y engulle a las personas. Muchas veces se decía en los campos que estaban como cueros, que las personas pensaban que eran verdaderos cueros y ponían a las guaguas, a los niños ahí, y estas criaturas se los llevaban hacia el fondo de las aguas para hacer su sangre succionada. Ese es el Trelquehuecufe, que es el nombre que se le da dentro de los pueblos originarios, y también está el Canillú, que tal vez por nombre no sea muy conocido, pero es la clásica historia que contaban principalmente los jinetes, hombres a caballos que en la noche llegaban a su casa, que primero decían escuchar un bebé llorando por el camino, y al acercarse tomaban una guagua, la echaban ahí sobre el caballo, la llevaban al anda, y se decía que en un momento esta guagua empezaba a ser muy pesada, les costaba equilibrarse, y en el momento de mirarla, generalmente todos repetían lo mismo, que esta guagua sonreía con unos dientes de oro, y generalmente la historia terminaba con esta guagua reventando, dejando un gran olor a azufre. Así que esas son las formas como mitológicas o tradicionales en que por lo menos nuestros abuelos, nuestros antepasados interpretaban el diablo como dentro del folclore local. Ahora también lo podemos ver dentro de, como decíamos anteriormente, ¿por qué no analizarlo desde la música? Porque se dice mucho que hay personas que hacen pacto con el diablo para tener en este caso ser prodigios dentro de tocar algún instrumento. Se habla mucho también del Club de los 27, que se señala que hay muchos artistas que han perdido la vida a esa edad, y como es algo como difícil de meter dentro de la estadística, se cree que son personas que han pactado con su alma para lograr la fama. Acá en Concepción, por ejemplo, tenemos muchos artistas locales como Santo Dumont, Los Bunkers, Los 13. No estoy diciendo que han hecho pacto, pero acá nuestra ciudad tiene ese San Benito, ese dejo que se deja ver, que acá Concepción es la cuna del rock, por lo menos dentro de lo que es la cultura popular. Así que yo creo que de las personas, de los pocos artistas que he escuchado que pueden tener alguna relación, aparte de Paganini, que es conocido como el violinista del diablo, yo creo que muchas personas lo asocian de esa manera por ser, en este caso, un prodigio. O sea, hoy en día existe el Spotify. A mí, por ejemplo, Paganini Capricho 25 lo tengo de despertador, me transmite, me comunica mucha energía, mucha vitalidad, y se dice, por ejemplo, Rolling Stone, que podrían haber hecho pacto con el diablo. Muchas personas ahora, si lo llevamos a lo que es la cotidianidad, la cultura pop, lo moderno, lo actual, dicen que Bad Bunny habría sido, pero no lo dicen porque no sea un buen cantante y esté en la fama, sino porque ha aparecido vestido en algunas fotografías que se han hecho con patas de cabra. Aparece Bad Bunny con unas patas de cabra, con cuernos, y también haciendo símbolos medios extraños. Así que no sé si eso será como quien lo hará por llamar la atención, o será parte de algún ritual, de algún, vaya a saber, alguna baza, algún maleficio, algo que quieran proyectar, porque hay muchos artistas que utilizan esto como telones de fondo. Así que el diablo es un concepto que ha pasado de generación en generación. Antiguamente no existía el concepto de diablo acá en Chile. Teníamos nuestros huecufes, como los mencionaba anteriormente, que eran la contraparte entre el bien y el mal. Y acá en Concepción también podríamos vincularlo con lo que es la religión, como ha sido en todas partes. Está el bien y el mal, y en este caso el diablo, Satanás, Belcebú, es como el enemigo de la iglesia. Y acá podríamos señalar que en tiempos antes, acá Caupolicán es una calle donde está la catedral, donde hay una cripta, donde están los obispos antiguos, están en esa cripta. Ahí, por ejemplo, está Hipólito Salas, que era una persona que era muy temida en la época, a pesar de ser la autoridad eclesiástica, porque era muy riguroso. Por ejemplo, hoy en día cuando uno muere es normal y común que te sepulten en el cementerio. Antiguamente, por ejemplo, si tú eras borracho, no te podías sepultar en el cementerio, él te lo impedía. Por ejemplo, si tú eras muy chichafresca, si eras muy mujeriego, tampoco podías sepultarte en el cementerio. Estaba sujeto a su voluntad. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde entonces sepultaban a la gente? Lamentablemente, y era una práctica común, las personas eran tiradas, porque eran tiradas en el río y principalmente en el mar, las personas que no podían ser sepultadas. Afortunadamente, acá tenemos río y tenemos mar. En Santiago es muy bien conocido que las personas que no podían ser inhumadas, porque la iglesia no los permitía, eran arrojados en el Cerro Santa Lucía, algo que hoy está en pleno centro de la ciudad. De hecho, hay una placa conmemorativa, y también hay mucha documentación de la época, porque era un escenario, aparte de terrorífico, dramático, porque los perros
rodeaban el Cerro Santa Lucía y hacían presa en este caso de las personas que lamentablemente por su creencia o por su comportamiento no podían ser sepultadas en los cementerios. Así yo los invito a seguir estos episodios. En un futuro vendrá un invitado especialista en cultura mortuoria y funeraria donde podríamos profundizar en esos temas. Si tú tienes alguna visión distinta con relación al diablo, al demonio, al patas de hilo, al mandinga, al cachú, la puedes dejar aquí en los comentarios y estás cordialmente invitado a seguir presenciando los futuros episodios de Desde la Frontera en CC Play. Y también, ¿por qué no?, sigue las redes sociales, sobre todo el Instagram, para que puedas estar ahí pendiente de los futuros proyectos, los nuevos programas y también, ¿por qué no?, la radio. CCP Radio. Estás cordialmente invitado, muy buena música, muy buena información y esto ha sido el episodio número 4 de Desde la Frontera. Será hasta una próxima oportunidad.